Después de una noche de insomnio, Elena tomó una decisión. Sabía que no podía seguir engañando a Roberto. Aunque la idea de perder a Javier la llenaba de tristeza, sabía que debía hacer lo correcto. No podía seguir viviendo con esa culpa. Elena decidió que debía hablar con Javier y ponerle fin a lo que estaban haciendo. No sería fácil, pero sabía que era la única manera de recuperar su vida, o al menos, intentarlo. Cuando se encontraron esa tarde, Javier notó que algo estaba mal. «Tenemos que hablar», dijo Elena con una seriedad que no había mostrado antes. Javier la miró frunciendo el ceño. Sabía que algo estaba por terminar. «Esto no puede seguir así», dijo ella, sintiendo un nudo en la garganta. «No puedo seguir traicionando a Roberto». Javier guardó silencio por unos momentos, antes de acercarse a ella. «Sabes que esto no es solo un capricho, Elena. Lo que sentimos es real». Elena cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Sabía que Javier tenía razón en parte. Lo que había entre ellos no era simplemente físico. Había una conexión emocional profunda, pero eso no cambiaba el hecho de que estaba destrozando su matrimonio. «Lo sé, pero no puedo seguir así. Roberto no merece esto, y yo tampoco». Javier suspiró, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas para hacerla cambiar de opinión, pero sabía que Elena había tomado una decisión. «Si eso es lo que quieres», dijo finalmente, con una mezcla de resignación y tristeza. «Lo respetaré». Elena asintió, sintiendo una mezcla de alivio y dolor al mismo tiempo. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero eso no hacía que fuera más fácil. Después de poner fin a su relación con Javier, Elena se sumió en un abismo emocional del que no sabía cómo salir. Aunque había tomado la decisión correcta, el vacío que dejó Javier en su vida la envolvía por completo. Había intentado regresar a la normalidad, enfocarse en su matrimonio y sus responsabilidades diarias, pero nada era igual. Había un dolor constante, un hueco que la hacía sentir perdida. Cada mañana, cuando despertaba al lado de Roberto, la realidad de su vida le golpeaba con más fuerza. Sabía que había puesto fin a algo peligroso, pero también era consciente de que Javier había traído consigo una chispa que ella no encontraba en su matrimonio. Las sonrisas de Roberto, sus atenciones y su cariño parecían ahora huecos, vacíos de emoción. Elena intentaba disimular, pero en su interior todo era una tormenta de emociones encontradas. En más de una ocasión, mientras Roberto dormía a su lado, Elena se encontraba a sí misma reviviendo mentalmente aquellos momentos con Javier. Las miradas furtivas, los encuentros furtivos, llenos de deseo, la emoción de lo prohibido. Sentía un impulso incontrolable de volver a esos días, de recuperar esa emoción, pero sabía que lo que había hecho había puesto en riesgo todo lo que tenía. Y aunque intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta, el dolor por lo que había perdido seguía latente. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero se obligó a mantenerse serena. Sabía que Roberto tenía todo el derecho a sentirse así, y también sabía que no sería fácil para ninguno de los dos. «No puedo cambiar lo que hice», dijo finalmente Elena con la voz temblorosa. «Lo siento más de lo que puedes imaginar, pero no quiero que todo esto termine aquí. Quiero luchar por nosotros». Roberto la miró, evaluando sus palabras. Hubo un largo silencio antes de que finalmente hablara de nuevo. «No sé si puedo perdonarte, Elena. No sé si alguna vez podré volver a confiar en ti de la misma manera, pero tampoco sé si estoy listo para rendirme. Todavía hay algo entre nosotros, algo que vale la pena intentar salvar». Elena sintió una pequeña chispa de esperanza en esas palabras. Sabía que sería un camino largo, lleno de obstáculos, pero escuchar que Roberto no estaba completamente decidido a terminar con todo la llenaba de determinación. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario», dijo ella con una mezcla de lágrimas y determinación. «Quiero reconstruir lo que rompí, aunque sé que no será fácil».
Roberto asintió lentamente. Ambos sabían que lo que estaban a punto de emprender no sería un proceso rápido ni sencillo, pero también sabían que si lo enfrentaban juntos, quizás había una posibilidad de salvación. Esa tarde, comenzaron a trazar los primeros pasos hacia una posible reconciliación. Decidieron empezar con terapia de pareja, sabiendo que necesitarían la ayuda de un profesional para reparar las grietas que se habían abierto en su relación. No había promesas ni garantías, pero había un acuerdo tácito de que, al menos, intentarían reconstruir lo que alguna vez habían tenido. Elena intentó mantenerse firme, pero sabía que era inútil. Cada vez que estaban solos, las cosas parecían fuera de control. Intentó ignorarlo, seguir con lo que estaba haciendo, pero Javier se acercó a ella, quedando peligrosamente cerca. «No deberíamos seguir con esto», dijo Elena con la voz temblorosa. «No puedes negar lo que sentimos», respondió Javier sin apartarse. «Lo que sucedió entre nosotros fue real, y lo sabes». Elena cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar la fuerza para alejarlo. Sabía que tenía razón. Lo que había pasado entre ellos no había sido solo un error. Había una atracción real, algo que los unía de una manera que no podía explicar. Antes de que pudiera reaccionar, sintió el toque suave de Javier en su brazo. Ese simple contacto fue suficiente para desatar todo lo que había estado reprimiendo. Sin decir una palabra más, Elena lo besó, dejándose llevar por el deseo que la había estado consumiendo durante días. Con cada encuentro furtivo, Elena se adentraba más en una espiral de decisiones de las que no sabía cómo escapar. La atracción por Javier se había vuelto incontrolable, y aunque en su mente sabía que estaba destruyendo su matrimonio, no podía resistirse a lo que sentía por él. Los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes y más intensos. Cada vez que Roberto estaba ausente, Javier encontraba la manera de aparecer, y Elena, a pesar de la culpa que la consumía, no podía evitar caer una y otra vez en la tentación. Lo que había comenzado como un simple desliz se había convertido en algo más profundo, más peligroso. Pero con cada nuevo encuentro, la culpa también crecía. Elena sabía que no podía seguir viviendo esa doble vida por mucho tiempo. Cada vez que veía a Roberto, sentía que estaba traicionando no solo a su esposo, sino también a sí misma. Sabía que, tarde o temprano, todo saldría a la luz, y cuando eso sucediera, no habría vuelta atrás. Después de semanas de encuentros con Javier, Elena llegó a un punto en el que la culpa se volvió insoportable. Cada vez que estaba con Roberto, se sentía como si estuviera mintiendo en cada palabra, en cada gesto. No podía seguir viviendo así, pero tampoco sabía cómo detener lo que había comenzado con Javier. Una noche, mientras cenaban juntos, Roberto notó que Elena estaba especialmente callada. «¿Estás bien, amor?», preguntó, con una mirada preocupada. Elena levantó la vista y lo miró, sintiendo una oleada de tristeza y culpa. ¿Cómo podía haberle hecho esto? ¿Cómo podía seguir viviendo con este secreto? «Sí, solo estoy un poco cansada», respondió ella, intentando sonar convincente, pero Roberto no parecía convencido. Durante el resto de la cena, la miraba de vez en cuando, como si estuviera tratando de descifrar lo que estaba mal. Elena sabía que si seguía así, Roberto terminaría descubriendo la verdad. Esa noche, mientras Roberto dormía, Elena se quedó despierta, mirando el techo. Su mente no dejaba de darle vueltas a lo que había sucedido en las últimas semanas. Sabía que debía terminar con todo, pero también sabía que no sería fácil. Javier no era alguien que se rindiera fácilmente, y la atracción entre ellos seguía siendo demasiado fuerte. En las noches, Elena se encontraba sola en su cama, repasando en su mente una y otra vez las decisiones que la habían llevado a este punto. Sabía que su relación con Javier había sido un error, pero también sabía que no podía culpar solo a ese desliz. Había algo más profundo que había fallado en su matrimonio,
algo que ni ella ni Roberto habían sabido afrontar a tiempo. Javier, por su parte, seguía intentando comunicarse con ella. Elena había cortado todo contacto desde que confesó la verdad a Roberto, pero cada vez que recibía un mensaje de Javier, una parte de ella se tambaleaba. Sabía que no podía volver a caer en la tentación, pero el vínculo que había creado con él seguía ahí, latente. Sin embargo, después de todo lo que había perdido, Elena estaba decidida a no volver a cometer el mismo error. Con Roberto fuera de casa, Elena tuvo mucho tiempo para reflexionar. Sabía que no podía seguir escondiéndose de sus errores. Había destruido la confianza de su esposo y el matrimonio que alguna vez había sido su refugio, ahora estaba en ruinas. Pero, en su soledad, también comenzó a preguntarse si alguna vez había sido completamente honesta consigo misma. ¿Había sido feliz con Roberto? ¿O simplemente había caído en la comodidad de la rutina? Durante esos días, decidió retomar el hábito de escribir. Solía escribir un diario cuando era más joven, y ahora sintió que era una forma de poner en orden sus pensamientos. En las páginas de su diario, desnudó sus emociones, sus temores, sus deseos y las razones detrás de cada decisión. Poco a poco, comenzó a entender que su relación con Javier no solo había sido una traición, sino también una búsqueda desesperada por sentirse viva, por escapar de la monotonía en la que había caído su vida. Escribir la ayudó a liberar la carga emocional que llevaba acumulada durante meses. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que, aunque había cometido errores graves, también era hora de aprender a perdonarse a sí misma. Sabía que recuperar la confianza de Roberto sería un proceso largo y doloroso, si es que alguna vez lo lograban. Pero antes de intentar salvar su matrimonio, necesitaba sanar sus propias heridas, reconocer sus propios vacíos y trabajar en ellos. Una tarde, mientras releía lo que había escrito, Elena comprendió algo que le había costado mucho aceptar. Había estado buscando en Javier una solución rápida a los problemas que tenía consigo misma, pero nadie, ni siquiera él, podía llenar ese vacío que solo ella podía enfrentar. Pasaron semanas antes de que Roberto decidiera regresar a la casa para hablar con Elena. Durante ese tiempo, ambos se habían mantenido alejados, reflexionando sobre su relación y sobre lo que querían para el futuro. Roberto, por su parte, había estado viviendo en el apartamento de un amigo, lidiando con su propio dolor y con la confusión de lo que significaba continuar o no con su matrimonio. Finalmente, llegó el día en que se encontraron cara a cara para discutir lo que sería de ellos. Roberto llegó temprano, visiblemente nervioso, y se sentó frente a Elena en la sala de estar, el mismo lugar donde tantas veces habían compartido momentos felices y donde, más recientemente, la verdad había sido revelada. Elena llevaba casada con Roberto más de 5 años. Su relación siempre había sido estable, llena de respeto mutuo, aunque con el paso del tiempo, la rutina y la monotonía comenzaron a apoderarse de su vida diaria. Las cenas tranquilas en casa, las conversaciones sobre el trabajo y las responsabilidades hogareñas ocupaban la mayor parte de su tiempo juntos. Sin embargo, a pesar de la estabilidad, algo dentro de ella sentía que faltaba esa chispa, esa emoción que solía tener al principio de la relación. Un día Javier, el hermano menor de Roberto, vino de visita. Javier era todo lo contrario a su hermano, despreocupado, aventurero, siempre buscando una nueva emoción. Cada vez que venía, llenaba la casa de energía, rompiendo la rutina habitual que Roberto y Elena compartían. Y aunque Elena había aprendido a ver a Javier como un miembro más de la familia, no podía negar que algo en su presencia la hacía sentirse más viva, más consciente de sí misma. Aquella tarde, Roberto estaba trabajando y Javier decidió quedarse un rato más después de la comida. Mientras charlaban en la sala, el ambiente entre ellos cambió sutilmente. Javier siempre había sido encantador y coqueto por naturaleza,
Pero esta vez, algo en sus palabras y en la manera en que la miraba parecía ir más allá de la simple cortesía. «Siempre me ha parecido que eres una mujer increíble», dijo Javier con una sonrisa que dejó a Elena sin palabras por un momento. Elena se rió nerviosa, sin saber cómo interpretar ese comentario. Estaba claro que Javier siempre había tenido un aire despreocupado, pero ahora sentía que había algo más en su tono, algo que la incomodaba y, al mismo tiempo, la atraía. «Bueno, gracias, Javier. Eres muy amable», respondió ella, intentando desviar la conversación hacia temas más inocentes. Pero la tensión en el ambiente crecía. Elena no podía evitar notar cómo los ojos de Javier se detenían en ella, cómo la distancia entre ellos en el sofá parecía reducirse sin que ninguno lo intentara conscientemente. Los días siguientes a la visita de Javier fueron extraños para Elena. No podía dejar de pensar en esa conversación, en cómo había sentido algo diferente, algo prohibido, pero al mismo tiempo excitante. Cada vez que recordaba la manera en que Javier la había mirado, un hormigueo recorría su cuerpo. Sabía que no debía sentirse así, que era el hermano de su esposo y que cualquier pensamiento en esa dirección era peligroso. Sin embargo, cuanto más intentaba evitar esos pensamientos, más fuertes se volvían. Roberto seguía con su rutina habitual. Trabajaba largas horas y, cuando llegaba a casa, solía estar tan cansado que apenas tenían tiempo de hablar más allá de las tareas diarias. Elena no podía evitar compararlo con la energía que Javier traía consigo cada vez que estaba cerca. En algún momento, empezó a notar pequeños detalles de Javier que antes no le habían llamado la atención. Su sonrisa despreocupada, su confianza al moverse, incluso la manera en que hablaba. Todo eso la hacía sentir emociones que no experimentaba desde hacía tiempo con Roberto. Una tarde, mientras Roberto estaba en una reunión fuera de la ciudad, Javier apareció inesperadamente en la casa. Traía una botella de vino, una sonrisa traviesa en el rostro y el tipo de confianza que siempre lo caracterizaba. Javier la sostuvo con firmeza como si no quisiera dejarla ir nunca. La llevó al sofá y en cuestión de segundos ambos se entregaron por completo a lo que habían estado reprimiendo durante tanto tiempo. Elena sabía que estaba cruzando una línea que no debía haber cruzado, pero el placer y la emoción del momento eran demasiado poderosos para resistir. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva, deseada, y eso la hacía olvidar todo lo demás. Después de aquella tarde en la que Elena y Javier cruzaron la línea, la vida de Elena cambió por completo. Cada día estaba marcado por una sensación abrumadora de culpa que la seguía a todas partes. No importaba cuánto intentara distraerse, cada vez que veía a Roberto, el peso de lo que había hecho con su hermano caía sobre sus hombros como una losa. Roberto, siempre tan confiado y ajeno a la situación, continuaba con su rutina diaria. Sus gestos amables y sus palabras cariñosas se sentían como puñales para Elena, quien se preguntaba cómo había permitido que algo tan imperdonable sucediera. En su mente, se repetía una y otra vez que lo que había hecho era imperdonable, pero al mismo tiempo no podía negar que lo que había sucedido con Javier la había hecho sentir viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Elena comenzó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Cada vez que estaba cerca de Roberto, se sentía más distante, más evasiva. Intentaba evitar conversaciones largas o momentos de intimidad con él, temiendo que su propio remordimiento la delatara. Pero Roberto, siempre ocupado con el trabajo, no parecía notar nada raro. Esto solo aumentaba la culpa de Elena. Él confiaba en ella, la amaba, y ella lo había traicionado de la peor manera posible. Pero lo más confuso para Elena era que, a pesar de la culpa que la carcomía, el deseo que sentía por Javier seguía presente. No podía sacarlo de su mente. Cada vez que pensaba en lo que había sucedido entre ellos, su cuerpo respondía de una manera que la desarmaba.
Era como si estuviera atrapada entre dos fuerzas opuestas: el amor y la lealtad hacia Roberto, y la atracción incontrolable que sentía por Javier. Los días siguientes fueron un torbellino emocional para Elena. Intentó concentrarse en su vida cotidiana, en las responsabilidades del hogar, en sus amigos, pero siempre había algo que la hacía volver a pensar en Javier. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero no podía evitar desear más de lo mismo. El conflicto interno la estaba destruyendo poco a poco. A pesar de los esfuerzos de Elena por evitar cualquier tipo de contacto con Javier, él seguía apareciendo en su vida de manera constante. Cada vez que visitaba la casa, aunque trataba de mantener la distancia, había una tensión palpable entre ellos. Un simple intercambio de miradas era suficiente para que ambos recordaran lo que había sucedido. Javier, por su parte, no parecía arrepentido de lo que habían hecho. De hecho, su actitud despreocupada y segura de sí misma solo complicaba más las cosas para Elena. Cada vez que estaban solos, él le lanzaba miradas sugestivas o comentarios insinuantes que hacían que el deseo reprimido de Elena volviera a la superficie. Una tarde, mientras Roberto estaba en una reunión de trabajo, Javier llegó a la casa sin previo aviso. Elena, que estaba en la cocina, se sobresaltó al verlo entrar. «No esperaba verte hoy», dijo ella, con un tono nervioso. «Pensé que podíamos hablar», respondió Javier con esa sonrisa que la desarmaba por completo. Durante el día, Elena llevaba la máscara de la esposa perfecta. Roberto, siempre ajeno a lo que ocurría a sus espaldas, continuaba siendo el hombre cariñoso y comprensivo que siempre había sido. No sospechaba nada. Elena lo veía trabajar, cenar a su lado, y no podía evitar preguntarse cómo había llegado a ese punto. ¿Cómo podía sonreírle y fingir que todo estaba bien cuando sabía que, en el fondo, estaba traicionando su confianza? Pero en cuanto tenía la oportunidad, escapaba a los brazos de Javier. Se veían en lugares apartados, lejos de las miradas curiosas, en hoteles discretos o en rincones de la ciudad que les brindaban la privacidad necesaria. Cada encuentro estaba cargado de pasión y adrenalina, una mezcla embriagadora que mantenía a Elena enganchada. En esos momentos, todo lo demás se desvanecía. La culpa, el miedo, el dolor de saber que su matrimonio pendía de un hilo. Solo existían ellos dos y la emoción de lo prohibido. Sin embargo, esa doble vida comenzaba a afectarla más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cada vez que volvía a casa después de estar con Javier, se sentía rota, desgarrada entre dos realidades irreconciliables. Sabía que no podía seguir así, que tarde o temprano algo se rompería. Y cuando eso sucediera, las consecuencias serían devastadoras. Pero a pesar de sus esfuerzos por poner fin a la relación con Javier, cada vez que intentaba alejarse de él, algo más fuerte la empujaba de nuevo hacia sus brazos. Elena empezó a notar cómo esta situación afectaba su salud mental. Las noches de insomnio se volvieron comunes. Se quedaba despierta en la oscuridad, mirando el techo, sintiendo cómo la culpa la devoraba por dentro. Sabía que estaba jugando con fuego y que si seguía por ese camino, todo lo que había construido con Roberto se derrumbaría. Los días seguían pasando y Elena se encontraba cada vez más agobiada por el peso de su propia conciencia. Por mucho que disfrutara los momentos con Javier, no podía ignorar la sensación de que estaba perdiendo el control de su vida. La relación con Roberto, aunque aparentemente estable, comenzaba a mostrar fisuras. Las conversaciones entre ellos eran más superficiales, las caricias más mecánicas. Elena sabía que era cuestión de tiempo antes de que él notara que algo estaba profundamente mal. Un día, mientras Roberto se encontraba trabajando, Elena se encontró sola en casa, perdida en sus pensamientos. Se sentó en el sofá, mirando el reloj, sintiendo cómo cada segundo que pasaba la hundía más en la desesperación. Sabía que debía tomar una decisión, pero cada camino que consideraba parecía llevarla a la destrucción.
Si continuaba con Javier, su matrimonio estaba destinado a fracasar. Si cortaba la relación con él, perdería esa emoción que la hacía sentir viva de nuevo. Decidió que necesitaba alejarse por un tiempo para aclarar su mente. Sabía que estar rodeada de los mismos lugares y personas solo la mantenía atrapada en su dilema. Así que, al día siguiente, le dijo a Roberto que necesitaba un fin de semana para ella sola. Inventó una excusa sobre visitar a una amiga en otra ciudad, algo que él aceptó sin problemas, confiando plenamente en ella. «Pensé que podríamos pasar un rato agradable», dijo, levantando la botella. «¿Te parece?» Elena dudó por un momento, pero no podía negar que la idea de una compañía diferente y algo de vino le sonaba tentadora. Sabía que Roberto no volvería hasta tarde, así que aceptó. Se sentaron juntos en el salón, conversando de manera ligera al principio, pero a medida que el vino fluía, las barreras entre ellos comenzaron a desmoronarse. La charla se volvió más íntima, más personal. Javier le habló de sus aventuras, de sus viajes, y Elena se encontró a sí misma fascinada por todo lo que decía. «Siempre me has parecido muy diferente a Roberto», dijo Javier en un momento, mirándola fijamente. Elena sonrió tímidamente. «Bueno, somos personas distintas, aunque tenemos nuestras cosas en común». «Sí, pero tú...» «Eres especial, Elena. Siempre lo he pensado». Elena sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Había algo en la manera en que Javier pronunciaba esas palabras, en su tono y en su mirada, que hacía que todo dentro de ella se acelerara. A partir de aquella tarde, Elena y Javier comenzaron a encontrarse más a menudo. Las visitas de Javier a la casa se volvieron más frecuentes. Y aunque Roberto no parecía sospechar nada, Elena sentía que cada vez se acercaban más a un límite peligroso. El deseo que había comenzado a despertar en ella se hacía más fuerte con cada encuentro. Aunque intentaba mantener la distancia, había algo en Javier que la atraía como un imán. No podía evitar sonreír cada vez que él le dedicaba una mirada o hacía un comentario insinuante. Y aunque sabía que debía ponerle un alto, no tenía la fuerza para hacerlo. Una tarde, mientras Roberto estaba en el trabajo, Javier apareció de nuevo en la casa. Esta vez, no había pretexto alguno para su visita. Solo quería estar allí, con ella. Elena intentó actuar con normalidad, pero la tensión entre ellos era innegable. «¿Sabes que esto no está bien, Javier?», dijo Elena finalmente, después de unos minutos de conversación superficial. Javier sonrió, con esa confianza que siempre lo caracterizaba. «¿Por qué no? No hemos hecho nada malo». Elena lo miró, sabiendo que lo que decía era técnicamente cierto, pero también sabiendo que lo que sentía por dentro estaba muy lejos de ser inocente. «Pero lo estamos pensando», respondió ella bajando la mirada. «Y eso ya es suficiente para estar mal». Javier se acercó un poco más, reduciendo la distancia entre ellos en el sofá. Elena podía sentir su presencia tan cerca y su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que debía detener esto antes de que fuera demasiado tarde, pero algo en ella no quería hacerlo. «No tienes que luchar contra lo que sientes, Elena», dijo Javier en voz baja, sus palabras llenas de una suavidad que la desarmaba. Elena lo miró a los ojos, sintiendo cómo su voluntad comenzaba a desmoronarse. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo, pero en ese momento no podía detenerse. Aquella tarde marcó un punto de no retorno para Elena y Javier. Después de semanas de tensión acumulada, el deseo que habían estado reprimiendo finalmente los dominó. Todo comenzó con un toque suave, casi accidental, pero pronto se convirtió en algo más. Los labios de Javier encontraron los de Elena, y aunque ella intentó detenerlo al principio, pronto se dio cuenta de que ya no quería resistirse. El beso fue intenso, cargado de una pasión que Elena no había sentido en mucho tiempo. El corazón le latía con fuerza mientras sus manos exploraban el cuerpo de Javier, y en ese momento, todas las dudas y la culpa que había sentido desaparecieron. Todo lo que importaba era el presente,
el calor de sus cuerpos y el deseo que los consumía. Sin embargo, una parte de ella sabía que lo que estaba haciendo era un error que podría destruir su matrimonio si Roberto se enteraba. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Estaba perdida en el momento, en la emoción de hacer algo prohibido, en la intensidad del deseo. Elena no sabía qué más decir. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras veía cómo la devastación se apoderaba de su esposo. Sabía que lo había herido de una manera que tal vez nunca podría reparar. Lo siento, Roberto. No quise que sucediera así. Nunca debí dejar que las cosas fueran tan lejos. Roberto se levantó del sofá, alejándose de ella como si no pudiera soportar estar en la misma habitación. Se quedó de pie, con las manos en la cabeza, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó finalmente, su voz rota. Elena cerró los ojos, sintiendo que cada palabra era una daga en su pecho. No fue algo planeado, pero sucedió, y no puedo seguir así. Necesito ser honesta contigo. La confesión de Elena fue el punto de quiebre que su matrimonio con Roberto no pudo soportar. Después de su revelación, Roberto quedó devastado. Su rostro, antes lleno de confianza, ahora solo reflejaba incredulidad y dolor. Pasaron días sin hablarse, cada uno encerrado en su propio mundo de emociones contradictorias. Elena intentó darle espacio, sabiendo que había destruido la confianza que Roberto había depositado en ella. Por su parte, él comenzó a ausentarse más. A veces no regresaba hasta muy tarde, y cuando lo hacía, apenas cruzaban palabra. La casa, que alguna vez había sido un refugio de estabilidad, ahora se sentía como una prisión emocional. Una noche Roberto rompió el silencio. «No puedo hacer esto, Elena», dijo con la voz quebrada. «No puedo mirar hacia otro lado como si nada hubiera pasado. Me has destruido». Elena lo miró, con lágrimas en los ojos. Sabía que no había excusa para lo que había hecho. Solo quedaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. «Lo sé», respondió ella en voz baja. «Y lo siento más de lo que puedes imaginar. Pero no podemos seguir viviendo así». Roberto asintió, pero sus ojos estaban llenos de dolor. «Creo que lo mejor es que nos demos un tiempo», continuó él. «No sé si podré perdonarte. No sé si esto tiene arreglo». Esas palabras fueron como un golpe para Elena. Sabía que había roto algo que no podía repararse fácilmente, pero escucharlo de Roberto era como confirmar que todo lo que habían construido juntos estaba derrumbándose ante sus ojos. Los días siguientes estuvieron llenos de discusiones tensas y silencios insoportables. Finalmente, después de mucho hablar, decidieron que Roberto se iría de la casa por un tiempo. Necesitaba espacio, tiempo para pensar, tiempo para decidir si su matrimonio podía salvarse o no. Cuando Roberto se marchó de la casa, Elena se quedó sumida en una profunda soledad. El silencio en la casa era ensordecedor. A pesar de que ella había sido quien causó el quiebre en su matrimonio, no había estado preparada para la frialdad de la separación. Ver cómo Roberto se iba, llevándose consigo su maleta, fue como observar la vida que habían construido juntos desvanecerse poco a poco. Los días que siguieron fueron un tormento. Elena intentó ocuparse en las tareas cotidianas, en pequeñas rutinas que antes parecían insignificantes, pero ahora eran una forma de aferrarse a algo tangible en medio de la tormenta emocional. El vacío que dejó Roberto no solo era físico, era como si hubiera arrancado una parte de ella que ahora no sabía cómo recuperar. Elena lo miró sin saber cómo responder. Había algo en la manera en que él la miraba que hacía que todo lo demás desapareciera. Sentía una conexión con él que no había experimentado en años, pero también sabía que esa conexión la estaba llevando por un camino peligroso. «Yo también», confesó ella finalmente, en voz baja. La conversación entre ellos fue tensa al principio, llena de silencios y miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar.
Ambos sabían lo que sentían, pero también sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Sin embargo, el deseo era demasiado fuerte. Después de unas palabras más, Javier se inclinó hacia ella, tomando su mano. «No puedo olvidarte, Elena. Lo he intentado, pero no puedo». Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. Quería decirle que ella tampoco había podido olvidarlo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sabía que estaban jugando con fuego, que volver a estar juntos solo los llevaría a más complicaciones, pero en ese momento no le importaba. Sin decir nada más, ambos se levantaron del café y salieron, como si ya supieran lo que vendría después. Ninguno de los dos se atrevió a hablar sobre el futuro, sobre las posibles consecuencias. Todo lo que importaba era el presente, la emoción de estar juntos una vez más. Lo que sucedió después fue inevitable. Elena y Javier se encontraron una vez más atrapados en la red de deseo y pasión que habían intentado dejar atrás. Esa tarde, cuando finalmente se quedaron solos en un hotel cercano, todo lo que habían reprimido durante semanas salió a la luz. Elena sabía que estaba cometiendo el mismo error, pero esta vez la sensación de traición era aún más profunda. Había prometido no volver a caer en la tentación, pero al sentir los brazos de Javier rodeándola, todo su autocontrol desapareció. En ese momento, solo existían ellos dos, y nada más importaba. Después de su encuentro, mientras yacían juntos, el peso de la culpa volvió a caer sobre Elena con una fuerza arrolladora. Sabía que estaba jugando con fuego y que si seguía por ese camino, inevitablemente todo se desmoronaría. Pero también sabía que no podía dejar de desear a Javier. Estaba atrapada en una contradicción entre lo que sabía que debía hacer y lo que su corazón y su cuerpo le pedían. «Esto no puede seguir así», dijo ella, más para sí misma que para Javier. Javier la miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que Elena tenía razón, pero también sabía que la conexión entre ellos era demasiado fuerte como para ignorarla. «Lo sé, pero tampoco podemos negar lo que sentimos». Elena se levantó de la cama, vistiéndose en silencio. Sabía que tenía que tomar una decisión definitiva. Pero ¿cómo podría alejarse de Javier ahora que había vuelto a caer? Sentía que estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar, y cada vez que intentaba salir, algo la arrastraba de nuevo hacia él. Después del reencuentro con Javier, Elena se encontró enredada en una peligrosa trampa emocional. Había comenzado a vivir una doble vida que la consumía cada día más, y aunque sabía que no podía seguir así, la atracción hacia Javier la mantenía atrapada. El deseo era incontrolable, y aunque intentaba ignorarlo, cada encuentro con él reavivaba la chispa que la hacía sentir viva. Sin embargo, al mismo tiempo, el remordimiento por Roberto crecía dentro de ella como una tormenta silenciosa. Las semanas pasaron y la tristeza no disminuía. De hecho, parecía profundizarse. Elena comenzó a notar que la relación con Roberto también se veía afectada. Aunque él no sabía nada sobre lo que había sucedido con su hermano, la distancia entre ellos se hacía cada vez más evidente. Roberto, ocupado con su trabajo y con sus propios problemas, no parecía notar el cambio en su esposa. Pero Elena lo sentía en cada interacción, en cada gesto. Ya no podía mirarlo a los ojos sin sentir el peso de la culpa, pero al mismo tiempo, había perdido toda pasión en su matrimonio. Un día, mientras estaba sola en casa, Elena se derrumbó. El peso de la tristeza y la culpa era demasiado para soportar. Lloró como no lo había hecho en años, sintiéndose incapaz de avanzar, atrapada entre el amor por su esposo y el deseo que seguía sintiendo por Javier. Era como si todo su mundo estuviera colapsando a su alrededor y no tenía idea de cómo reconstruirlo. Sabía que no podía hablar de esto con nadie. No podía confesar lo que había sucedido, ni a sus amigos, ni a su familia. Estaba completamente sola en su sufrimiento, y en el fondo, una parte de ella
Seguía preguntándose si había cometido un error al terminar con Javier. ¿Y si ese deseo, esa emoción que él había despertado en ella, era algo que no podría encontrar en otro lugar? Elena estaba decidida a seguir adelante, pero el destino tenía otros planes. Un día, mientras Roberto estaba en una reunión fuera de la ciudad, recibió un mensaje de Javier. No lo había visto ni hablado con él desde que terminaron su relación, y el simple hecho de ver su nombre en la pantalla de su teléfono hizo que su corazón diera un vuelco. «Necesito verte. No puedo seguir ignorando lo que siento». Elena leyó el mensaje una y otra vez, sintiendo cómo el deseo y la culpa luchaban en su interior. Sabía que responder a ese mensaje significaba abrir la puerta a algo que ya había decidido cerrar. Pero al mismo tiempo, no podía negar lo mucho que lo extrañaba. Durante semanas había intentado ignorar sus propios sentimientos, pero ahora, al ver el nombre de Javier, todo lo que había intentado reprimir volvió con más fuerza. Decidió no responder de inmediato. Dejó el teléfono sobre la mesa y salió de la habitación, tratando de distraerse, pero el mensaje seguía martillando en su mente. El deseo de verlo, de sentir esa chispa de nuevo, la estaba consumiendo. No quería volver a cometer los mismos errores, pero ¿y si nunca volvía a sentirse así con nadie más? Horas después, finalmente cedió. Respondió con un simple mensaje. «Nos vemos mañana en el lugar de siempre». Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero en ese momento, el deseo fue más fuerte que la razón. Al día siguiente, Elena se dirigió al lugar donde solía encontrarse con Javier. Era un pequeño café apartado, en las afueras de la ciudad, donde pocas personas los conocían. Durante el trayecto, sus pensamientos estaban divididos entre la emoción de volver a verlo y la culpa de traicionar una vez más la confianza de Roberto. Cuando llegó, Javier ya estaba sentado, esperándola. Al verla, una sonrisa se dibujó en su rostro, esa sonrisa que siempre la había desarmado. Elena sintió un hormigueo en su estómago, pero también un nudo en la garganta. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. «Te extrañé», dijo Javier en cuanto ella se sentó frente a él. Elena se fue a una pequeña cabaña alquilada en las montañas, lejos de todo. Allí, sin la presencia de Javier ni la sombra de Roberto, intentó reconectar consigo misma, entender qué quería realmente. Pasó las horas caminando por el bosque, sintiendo el aire fresco en su rostro, tratando de encontrar alguna claridad en medio del caos emocional. Esa primera noche, mientras estaba sentada frente a la chimenea, dejó que sus pensamientos fluyeran libremente. ¿Cómo había llegado a este punto? Se dio cuenta de que, a pesar del amor que sentía por Roberto, había algo dentro de ella que se había apagado durante los últimos años. Y aunque Javier había despertado algo en su interior, sabía que seguir con él no era una solución. Con el pasar de las horas, Elena comenzó a comprender que lo que realmente necesitaba no era a Javier, ni siquiera era la emoción que él le brindaba. Lo que necesitaba era reconectar consigo misma, encontrar una manera de sentirse plena sin depender de otros para llenar ese vacío. Estaba cansada de vivir dividida entre dos vidas que nunca podrían coexistir. Después de pasar el fin de semana sola en la cabaña, Elena regresó a casa con una nueva determinación. Sabía que, para seguir adelante, tenía que enfrentar la verdad, no solo con Javier, sino también con Roberto. No podía seguir engañándolos, y mucho menos a sí misma. Si quería recuperar su vida, necesitaba tomar decisiones firmes. Cuando llegó a casa, Roberto la recibió con una sonrisa cálida. No sospechaba nada. Pero esa noche, mientras cenaban, Elena no pudo evitar notar cómo la culpa se acumulaba en su interior. Sabía que no podía continuar viviendo una mentira. Después de la cena, se sentaron en el salón. Roberto comenzó a hablar sobre el trabajo, pero Elena apenas lo escuchaba. Finalmente, cuando él hizo una pausa, ella respiró hondo y decidió que era el momento de hablar. «Roberto, hay algo de lo que necesito hablar contigo», dijo Elena, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Roberto la miró con curiosidad,
pero sin sospecha. «¿Qué pasa, amor?», preguntó él, acercándose a ella. Elena sintió cómo las palabras se le atoraban en la garganta, pero sabía que no podía seguir callando. «He estado viendo a Javier. No de la manera en que tú piensas, pero ha habido algo entre nosotros». El silencio que siguió fue insoportable. Roberto la miró, al principio sin comprender del todo, pero poco a poco la realidad de lo que había dicho comenzó a asentarse en su mente. La expresión en su rostro cambió de sorpresa a incredulidad y finalmente a dolor. «¿Qué?», fue lo único que pudo decir al principio, su voz entrecortada.